cómo no aceptar esta invitación a venir a Asturias y a tener la oportunidad de contar la situación que está sufriendo la población palestina en Gaza, en sitios tan maravillosos como Llanes. Muchas gracias a Comisiones Obreras de Llanes por organizar este evento y por supuesto a la Casa de la Cultura por poner este local. Y a ustedes por venir aquí pese a la lluvia y el mal tiempo, pero es un placer estar aquí con ustedes. Yo me gustaría empezar por lo obvio. Creo que voy a decir algo que todos conocen, más con la introducción que acaba de hacer Ana, pero parece ser que desde el 7 de octubre se nos ha olvidado lo que pasaba antes en Palestina. Y hay que recordar que Palestina está ocupada desde hace más de 50 años por el gobierno israelí. Y una ocupación lo que significa es que para mantener un territorio ocupado hace falta ejercer la violencia, porque de otra manera es imposible mantener una ocupación de un territorio que no es de un gobierno. Y esta violencia es constante en los últimos más de 50 años contra la población palestina, y lo que ha hecho esta ocupación es desproveer de derechos a los palestinos. Nosotros, en los términos humanitarios que utilizamos, ya casi no hablamos de crisis humanitaria, a pesar de lo que estamos viendo ahora en Gaza es una crisis humanitaria, pero principalmente cuando hablamos de Palestina hablamos de una crisis de desprotección. La población palestina está totalmente desprotegida. Se le han quitado todos sus derechos humanos. Y esto ha hecho que la potencia ocupante, que es Israel, ha estado durante todos estos años violando una y otra vez los derechos de los palestinos. Y estas violaciones se cometen pues desde quitarles las viviendas, demolerles todas las infraestructuras. Cada año hay cientos de infraestructuras demolidas por el ejército israelí y lo que producen es el desplazamiento de las familias. Ahora mismo, por ejemplo, la zona de mayor intensidad de demoliciones son en una zona que se llama la zona E1, que está entre Jericó y Jerusalén, donde viven las comunidades más vulnerables, que son los beduinos, una zona donde se quieren construir nuevos asentamientos de colonos y están constantemente violentando a esta población para que abandone estas tierras y puedan crear allí los asentamientos. La transferencia de población de la potencia ocupante a un territorio ocupado es ilegal de cara al derecho humanitario internacional. Una potencia ocupante se rige por las convenciones de Ginebra y está prohibido que destruya infraestructura civil de la población ocupada. Está prohibido transferir población, en este caso de Israel a Palestina, pero esto es un hecho que Israel lleva cometiendo desde hace mucho tiempo, transfiriendo población israelí a Palestina. Hay 500.000 de colonos viviendo en territorio palestino y para poder vivir en este territorio palestino hace falta desplazar a la población original, hace falta destruir sus infraestructuras y construir estos asentamientos. Por otro lado, el ejército israelí ataca constantemente a la población palestina y, por ejemplo, los campos de refugiados que hay de palestinos en Cisjordania son constantemente asaltados por el gobierno israelí. Lo que hacen es, mayoritariamente, casi todos los días hay incursiones del ejército israelí en los campos de refugiados, mayoritariamente por la noche, y lo que hacen son redadas para detener a población palestina, mayoritariamente masculina. Entran en las casas por la fuerza, se llevan a los hombres y muchas veces también se llevan a los niños. Utilizan detenciones administrativas, como ellos los llaman, son detenciones arbitrarias en las que el detenido no sabe de qué es lo que se le acusa. No es necesario hacer un juicio, pueden estar en la cárcel 4 meses sin saber de qué le acusan. A los 4 meses se les puede renovar la detención administrativa y así hay gente que lleva años en esta situación sin ser juzgado. Muchas veces cuando se producen los juicios, el mismo día del juicio se le asigna un abogado de oficio. El juicio es en hebreo, lengua que muchos palestinos no hablan, y es en ese momento cuando el abogado tiene acceso al archivo y a las acusaciones, y mayoritariamente se les acusa por participar en manifestaciones contra la ocupación, e incluso a los niños se les acusa muchísimas veces de arrojar piedras contra el ejército israelí o contra los blindados israelíes. El daño a la propiedad israelí y el daño físico a un israelí tienen condenas de más de 8 años de cárcel
e incluso puede haber cadena perpetua. Hay niños que han sufrido estas detenciones. Hay una media de 200 niños anuales que sufren estas detenciones e incluso hay niños que están en detención en aislamiento desde hace años. Y estos son solo ejemplos de lo que supone la ocupación israelí. También lo que hacen en Cisjordania, y ya para no alargarme mucho con Cisjordania, es compartimentar todo el territorio en forma de muros, como el muro que construyen, que supuestamente es un muro que debería de transcurrir por la línea del armisticio, que es la línea que se reconoce internacionalmente como la futura frontera el día que se decida la creación de un Estado palestino. Pues este muro debería de transcurrir por esta frontera. Sin embargo, este muro lo que hace es entrar dentro del territorio cisjordano y anexionarse territorio cisjordano, dividir pueblos, separar campos de cultivo de los pueblos, separar familias, dejar escuelas al otro lado del muro, con lo cual los niños tienen que cruzar estos muros y no siempre tienen acceso, o dejar hospitales y clínicas al otro lado del muro, con lo cual la población no tiene acceso, se queda sin acceso a los servicios sanitarios. Y esta compartimentación en la forma de un muro, de checkpoints, que comentaba Ana, de obstáculos, de barreras, que se contabilizan hasta más de 700 obstáculos de este tipo, lo que hacen es compartimentar todo el territorio, impedir la libre circulación de personas y de mercancías y que constantemente la población, para poder desplazarse a sus trabajos, hacer sus compras, a ver a sus familiares, tenga que estar pasando por puestos militares, por zonas de control en las que son registrados, humillados y en muchas ocasiones incluso detenidos. Y este es el día a día de la población palestina. El año pasado, para que se hagan una idea, se asesinaron a más de 500 palestinos solo en Cisjordania. De ellos, 89 eran niños, eran menores de edad, y fueron asesinados por el ejército israelí, pero también por los colonos israelíes. Los colonos israelíes son sumamente violentos, viven además en zonas rodeados de palestinos, son zonas que se crea muchísima fricción por estos asentamientos de colonos que tienen acceso al agua, cuando por ejemplo los palestinos no tienen acceso al agua, tienen acceso a la electricidad, cuando en muchas zonas los palestinos no tienen acceso a electricidad, tienen piscinas, tienen zonas verdes y sin embargo los asentamientos de beduinos que hay pegados a estos asentamientos, pues se les corta todos los accesos, el agua, la electricidad, etc. Y se crean zonas de muchísima fricción y de muchísimos ataques de los colonos a la población. Pues los colonos el año pasado asesinaron impunemente a 8 palestinos, incluyendo un niño. Y el año pasado fuimos testigos de muchísimas situaciones en las que se quemaban aldeas enteras palestinas por parte de los colonos. Se intentaban quemar viviendas con personas dentro de las casas, y cuando intentaban salir de la casa y huir de los incendios, abajo les esperaban los colonos con barras de hierro y con armas y pues les atacaban y dejaron muchos heridos, e incluso en Jawara, en una de las aldeas que más casas y coches se quemaron, asesinaron a sangre fría a un palestino. Y este es el día a día de la ocupación israelí. Si hablamos de Gaza, es un panorama absolutamente distinto. Y antes de entrar en la situación actual de Gaza, sí me gustaría también poner en contexto lo que es Gaza y cómo se vive en Gaza, aunque Ana ya ha dado algunas pinceladas de la situación. Gaza en el año 2005 estaba ocupada por el ejército israelí y había asentamientos de colonos también dentro. Sin embargo, en el 2005 Ariel Sharon determinó que no quería que continuara el ejército dentro de la Franja de Gaza. Costaba mucho proteger a los 9.000 colonos que habían asentados dentro de la Franja de Gaza y decide retirar al ejército y sacar a la fuerza a los colonos israelíes que evidentemente no querían marcharse de allí. Y en ese momento declara que Israel deja de ocupar Gaza, por tanto ya no tiene ninguna responsabilidad con la población, ya no se le aplica las convenciones de Ginebra y a partir de ese momento considera que ya no tiene nada que ver con Gaza. Sin embargo, en el año 2007 hay elecciones, se convocan elecciones, ganan las elecciones Hamas
y a partir de ese momento Israel declara a Gaza como un territorio hostil a Israel y decide cerrar todos los cruces fronterizos que hay entre el Estado de Israel y Gaza. Con estos cruces fronterizos son los únicos accesos para la población palestina para poder salir de Gaza. Solamente hay otro cruce fronterizo en Rafah, pero la influencia israelí también hace que este cruce de Rafah se cierre. Y desde ese momento la población israelí se queda absolutamente encerrada y aislada. Es por ello que muchas personas denominan la Franja de Gaza como la cárcel al aire libre más grande del mundo. A partir de este momento se decreta un cierre total de todos los cruces fronterizos y se controla y prohíbe la entrada de mercancías dentro de Palestina, la salida de producción de Palestina, sobre todo Palestina produce muchísimos agricultura y artesanía, manufacturas que vendían en Cisjordania y también incluso en Israel, y a partir de ese momento se prohíbe exportar absolutamente nada de Gaza y se prohíbe entrar mercancías en Gaza y solamente permiten entrar mínimas cantidades humanitarias para que la población pueda sobrevivir dentro de la Franja de Gaza. A partir de este momento comienza evidentemente a colapsar la economía de Gaza y a crear una crisis económica dentro de la Franja de Gaza. A todo esto además Israel controla no solamente estos cruces fronterizos, sino que controla la Franja de Gaza por tierra, mar y aire. En el mar, depende de la época, entre 3 y 12 millas náuticas están apostados los barcos de guerra israelíes y controlan toda la franja costera. Si los barcos salen a faenar y según el momento, porque es Israel quien decreta hasta dónde pueden faenar los barcos gazatíes, si deciden que son 6 millas náuticas y un barco pesquero se acerca a las 6 millas náuticas, los barcos israelíes disparan, han incluso matado a pescadores o les han detenido o les han requisado sus barcos de pesca y sus aparejos. Hay veces, si hay una época de tensión, reducen las millas náuticas. Hemos estado temporadas en las que solo se podía faenar en 3 millas náuticas. Imagínense una población de 2.300.000 personas que depende mucho de la pesca y que solamente les dejan faenar en esta franja donde ya no hay prácticamente bancos de peces que pescar. Con lo cual, lo que se convierte es que en cualquier momento para un pescador salir a la mar no solamente tiene el riesgo de salir a la mar, sino de que además le maten el ejército israelí o le requisen su medio de vida. Por otro lado, controla también el espacio aéreo. El espacio aéreo es constantemente está surcado por drones. Cuando estás en Gaza, constantemente oyes el ruido, el zumbido de los drones sobre la cabeza de la población palestina. Es un ruido extremadamente desagradable porque es un zumbido que está de noche y de día. Tiene también globos aerodinámicos que tienen cámaras de vigilancia, con lo cual controlan todo lo que está pasando en el terreno. Y en definitiva, todo este control preciso que hacen del territorio, incluso controlan la telefonía móvil. Gaza hasta hace poco solo tenía 2G, cuando estamos hablando de que ya estamos aquí en el 5G, y hace solo poco tiempo les permitieron tener 3G, pero eso es todo lo que se tiene en Gaza. Controlan hasta la telefonía y hasta Internet. Con lo cual, para Naciones Unidas, el hecho de que hoy en día, considera que hoy en día para controlar un territorio ya no es necesaria la presencia física del ejército, sino que simplemente con hacer un control periférico y con la tecnología puedes controlar efectivamente un territorio. Con lo cual, para Naciones Unidas, aunque ya no estén los soldados de Israel dentro de Gaza, ellos controlan efectivamente el territorio y la vida de la población. Y para nosotros, Gaza sigue siendo un territorio ocupado. ¿Y esto qué significa? Que Israel tiene la obligación de respetar las convenciones de Ginebra, las convenciones de Ginebra son las reglas de la guerra. No vale todo en la guerra. Incluye no solamente la guerra, sino los territorios ocupados. Cómo se tienen que gestionar los territorios ocupados y qué puede y qué no puede hacer la potencia ocupante. Y entre otras cosas, lo que están obligados es a garantizar el bienestar de la población ocupada.
algo que Israel no ha hecho en ningún momento desde 1967. Además, a partir de ese momento de que inicia el bloqueo, con anterioridad también se había llevado a cabo, pero sobre todo a partir del año 2007 comienzan ofensivas militares sobre la Franja de Gaza, bombardeos sobre la Franja de Gaza. En el año 2008, en el año 2011, en el año 2014, en el año 2021, en el año 2022, en el año 2023. En el 2023 no solamente bombardearon a partir del 7 de octubre, en mayo del 2023 hubo otra ofensiva en la Franja de Gaza. Y estas ofensivas lo que hacen, aparte de matar a miles de personas, sobre todo niños y mujeres, porque hay que recordar que la mitad de la población de Gaza es población infantil, es población menor de 18 años, son 1 millón de niños y niñas lo que viven en Gaza. Aparte de matar a población, lo que hacen es destruir toda la infraestructura o la mayor parte de la infraestructura que pueden. Y posteriormente la comunidad internacional reconstruir todos estos daños y después atender a la población. Y esta situación recurrente de violencia y de bloqueo lo que ha hecho es lo que comentaba Ana, de hacer de Gaza un lugar inhabitable. Gaza antes del 7 de octubre de 2023 era un lugar en el que existían los mayores porcentajes de paro del mundo. Más del 50% de la población activa estaba parada. Si hablamos de jóvenes, más del 65% de los jóvenes no tenían empleo. Y si hablamos de mujeres y jóvenes, estamos hablando de que más del 95% de las mujeres jóvenes y mayoritariamente con estudios y estudios académicos no tenían empleo. Y esto ha llevado a que el 85% de la población en Gaza dependiera de la ayuda humanitaria. Para que se hagan una idea, UNRWA, antes del bloqueo de 2007, distribuía alimentos a 66.000 personas. Después del bloqueo, en el año, por ejemplo, 2014, estaba dando de comer a 1 millón de personas en la Franja de Gaza. Antes del 7 de octubre dábamos de comer a 1.200.000 y teníamos miles de personas en lista de espera, esperando a que UNRWA tuviera más fondos, más financiación para aumentar las listas de personas que necesitaban alimentos y a las cuales no podíamos llegar por falta de financiación. Además, para poner un poco más de contexto, Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados. Es como la isla de La Gomera y hay 2.300.000 personas viviendo en Gaza. Esto es una media de más de 8.000 personas por kilómetro cuadrado. Es una de las zonas con mayor densidad de población. Y dentro de este control de Israel, de este bloqueo, no solamente Israel determina qué entra y qué sale de Gaza y en qué cantidades, sino que además Israel determina la electricidad que suministra a Gaza. Un porcentaje de la electricidad la suministra Israel, otro porcentaje la suministra Egipto y luego Gaza tiene una central eléctrica que produce otro porcentaje de electricidad en la franja. Cuando hay momentos de tensión, Israel corta el suministro eléctrico, pero es que además decide si entra o no entra combustible en la franja de Gaza. Y esto ha llevado a que a lo largo de los años las horas diarias de combustible en Gaza, en el mejor de los casos, fueran 12 horas y en el peor de los casos fueran 1 hora, 2 horas diarias. Imagínense que no estamos hablando de una aldea en medio de África, sino que estamos hablando de una zona de ciudades con hospitales, con todo tipo de servicios, como en cualquier ciudad del mundo, y que de repente tengas que acostumbrarte a que solamente haya 4 horas de luz y tú tengas tu nevera con tus alimentos en la nevera, o llega el invierno y necesites la calefacción, o llega el verano y sopla el viento del desierto y necesites un ventilador, o vivas en un 8º piso, porque hay edificios altos también en Gaza, y necesitas un ascensor y no hay electricidad. La población se ha tenido que acostumbrar a que cuando con el combustible que entra, el gobierno decide cuántas horas va a suministrar electricidad y no las suministra a todos a la vez, sino que lo va compartimentando por zonas. Con lo cual, a ti te informan de que hoy vas a tener electricidad desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la madrugada. Entonces, esa es ahora la que te tienes que levantar, tienes que poner la lavadora, te conectas a internet, cargas los móviles, escribes tus emails a esa hora porque es la única hora que tienes. Si no tienes la suerte de contar con un generador eléctrico
y poder nutrirlo con combustible, si es que hay combustible, para poder tener unas horas extras de electricidad. Y esto era la vida dentro de la Franja de Gaza. Evidentemente, tras las agresiones y este bloqueo, surge Hamas, un movimiento armado que es considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y Hamas lanza cohetes de fabricación casera, mayoritariamente, aunque en los últimos años ha adquirido otro tipo de armamento mucho más preciso, pero mayoritariamente lo que lanza son cohetes que no tienen ninguna precisión, que son caseros, que muchas veces esos cohetes se caen dentro del propio territorio gazatí o caen en zonas en las que prácticamente no hacen daño. Es cierto que han matado a lo largo de la historia a israelíes y los han herido y han destrozado infraestructuras y coches. Pero si comparamos siempre la agresión israelí hacia Gaza, siempre es absolutamente desproporcionada. Para que se hagan una idea, ahora mismo se están lanzando bombas de más de 1 tonelada, y estas bombas de más de 1 tonelada dejan unos agujeros en el terreno de 12 metros de diámetro y son capaces de barrer edificios enteros y reducirlos a escombros. Y se están utilizando además en zonas densamente pobladas. Cuando les hablaba de la media de 8.000 personas por kilómetro cuadrado, cuando cae una de estas bombas, sobre todo cuando caen en un campo de refugiados, que los campos de refugiados son zonas que son infinitamente más densamente poblados. Si le dijera la cifra de 190.000 personas viviendo en 1 kilómetro cuadrado, estoy segura de que no se pueden hacer una idea de lo que eso significa. Pero hay campos de refugiados que miden 1 kilómetro y en ellos hay 190.000 personas viviendo. Y hemos visto cómo a partir del 7 de octubre se han bombardeado de forma intensa estos campos de refugiados. El 7 de octubre, como todos saben, Hamas lanza una ofensiva, un ataque terrorista contra la población civil israelí y asesinan a 1.200 personas y secuestran a más de 250 personas israelíes. Y es a partir de ese momento que Israel, el 8 de octubre, comienza una ofensiva militar contra la Franja de Gaza. ¿Qué ha pasado en estos 4 meses? Pues en estos 4 meses, en resumen, Israel ha arrasado con el 70% de las infraestructuras en Gaza. Hay zonas como la ciudad de Gaza que ahora mismo es irreconocible. Mis compañeros me han dicho que las pocas ocasiones que han tenido de volver a la ciudad de Gaza, me han dicho que eran incapaces de reconocer los lugares. Hay zonas en las que ni siquiera se puede transitar porque no hay ya ni carreteras, ni calles, ni nada, ni absolutamente nada. Y se han asesinado a 28.600 personas, se han herido y mutilado a más de 68.000 personas y hay desaparecidas hasta la fecha unas 8.000 personas que se presupone que están debajo de los escombros. Esto, en definitiva, son más de 100.000 personas y supone el 5% de la población de Gaza. No se ha visto nunca en ningún conflicto en época moderna la velocidad a la que se han producido todos estos hechos y la velocidad a la que se está matando, masacrando a una población. Dentro de estos datos, que es inevitable hablar de números aunque no me gusta porque son personas, pero dentro de estos datos, de estas más de 28.000 personas asesinadas, 12.500 son niños y niñas. Para que se hagan una idea, y tampoco me gusta comparar, pero nos ayuda a entender la situación, en la guerra de Ucrania, durante 2 años, se han asesinado 500 niños. En Gaza, en 4 meses, se han asesinado a 12.500 niños. Esto es absolutamente desproporcionado y no hay precedentes de que esto haya ocurrido en otros conflictos. Israel comienza bombardeando toda Gaza, pero en un momento determinado decide entrar en las tropas terrestres en el norte de Gaza. Antes de esto, justo el 8 de octubre, Israel decreta el cierre total de la Franja de Gaza y prohíbe la entrada absolutamente de ningún suministro y corta toda la electricidad, prohíbe la entrada de combustible y corta el agua. ¿Cómo controla Israel el agua? Porque hay 3 conducciones desde Israel
a Gaza, una en el norte, otra en la zona media y otra en el sur de Gaza, y corta este suministro de agua. Gaza no tiene agua potable. Gaza tiene un acuífero cuyo el 95% del acuífero está contaminado. Solamente hay un 5% de agua potable, con lo cual la mayor parte de la población, las casas todas tienen agua que es salada, es agua de mar, se duchan con ella, cocinan con ella o compran agua mineral embotellada de lo que entra por los cruces fronterizos cuando Israel permite la entrada de agua. Con lo cual, como digo, el 8 de octubre cierra y hace un bloqueo total dentro de la Franja de Gaza y comienza a bombardear. Al cabo de unas semanas anuncia que va a entrar las tropas terrestres en Gaza. Teníamos el precedente del año 2014, que también entra el ejército dentro de la Franja de Gaza. Esto es algo que Israel siempre evita, entrar a los soldados. Es más sencillo bombardear o disparar desde tanques que entrar tropas terrestres porque es un riesgo para los soldados. Estamos hablando de una zona densamente poblada, densamente construida. Los campos de refugiados son laberintos de casas que prácticamente no hay espacios en la calle. Y meter por ahí a los soldados es muy fácil hacerles emboscadas. Los grupos armados no son un ejército. Los grupos armados lo que hacen es guerra de guerrillas, es guerrillas en la calle. Israel esto lo sabe, y ya en el 2014, cuando decidió entrar el ejército, lo primero que hizo es arrasar la zona por la que iba a entrar el ejército, bombardear todos los edificios y dejar absolutamente todo reducido a escombros para que no hubiera posibilidades de emboscadas. Con lo cual, cuando Israel anuncia que va a meter las tropas, ya sabemos que va a arrasar absolutamente todo lo necesario para que entren las tropas. El 12 de octubre, antes del 12 de octubre, el día 10 o así, está atacando la ciudad de Gaza y atacan parte de las estructuras de la sede de UNRWA. Afortunadamente solo hay daños físicos y no hay ningún herido. Y el día 12 de octubre nos llama el gobierno del ejército israelí y nos anuncia que no puede mantener la seguridad, no puede garantizar la seguridad ni de nuestras instalaciones ni de nuestro personal. Y nos dice que a partir de ese momento tenemos que desplazarnos al sur, a igual que el resto de la población. Y da 24 horas a UNRWA, a todas las agencias de Naciones Unidas, a todas las ONGs y a toda la población civil de la ciudad de Gaza y del norte de Gaza, les da 24 horas para dejar la zona y dirigirse hacia la zona media o hacia el sur de Gaza, o bajo el riesgo de que no pueden garantizar la seguridad de nadie. Así que en ese momento, tras 24 horas, comienza un periplo de población saliendo de la Franja de Gaza y dirigiéndose a la zona media y hacia el sur de Gaza. Hay muchísima población, sin embargo, que se niega a salir de Gaza. Y se niega por diferentes motivos. Unos porque no pueden, porque tienen familias a su cargo, ancianos, mujeres embarazadas, bebés, y no pueden cargar con ellos. Otros porque no tienen medio de transporte y no pueden recorrer kilómetros de distancia para llegar a otras zonas que también están siendo bombardeadas porque no hay ningún lugar seguro dentro de la Franja de Gaza. Y otras personas, sobre todo las personas mayores, se niegan a abandonar Gaza. Muchas de ellas han sufrido, muchas no, pocas quedan, pero algunas han sufrido el desplazamiento que hablaba Ana en 1948, los abuelos, pero otros han crecido con esa narrativa de sus padres de que en 1948 salieron de sus casas y nunca volvieron. Con lo cual, cuando se les habla de tener que abandonar sus hogares, ellos tienen ese trauma colectivo y deciden que no van a moverse de sus casas. Y hasta hoy, a pesar de que la zona norte de Gaza está prácticamente borrada del mapa, aproximadamente calculamos que entre unas 300 y 400.000 personas continúan en el norte de Gaza. Para también forzar a la población a salir, se corta el agua. Y entonces en ese momento Gaza deja de tener agua, no hay electricidad, porque desde el 8 de octubre se corta toda la electricidad y deja de entrar combustible, con lo cual no hay electricidad, no hay agua, y quedan las pocas reservas de comida que tuvieran las familias en su casa o en las tiendas o en los supermercados.
y, como digo, fuerzan a todas las agencias a dirigirse hacia el sur. UNRWA tiene una base logística en Rafah, con lo cual se decide mover allí a todo el personal que quiera desplazarse. Y, como digo, a partir de ese momento entran las tropas terrestres en Gaza. Ya en el 2014 Israel dijo que aquel que permaneciera en las zonas que había, porque también forzó el desplazamiento a la población, y dijo: aquel que permanezca en estas zonas designadas de desalojo será considerado enemigo y será automáticamente aniquilado. Al principio de la ofensiva dijo también esto. Luego lo han desmentido, han dicho que ellos nunca lo hicieron, pero públicamente dijeron exactamente lo mismo. Con lo cual, para nosotros esto no es una evacuación. Todos los medios están hablando y utilizando el término de evacuación. Esto es lo que es un desplazamiento forzoso y es ilegal, porque para hacer una evacuación, en primer lugar, se tienen que poner de acuerdo todos los actores implicados en un conflicto, se tiene que coordinar con las agencias de Naciones Unidas, se tiene que facilitar el desplazamiento, el transporte, y se tiene que además evacuar a un lugar seguro. Y en ningún momento desde el 7 de octubre ha habido ningún lugar seguro dentro de la Franja de Gaza. Se ha bombardeado absolutamente todo. No se ha tenido ningún respeto por nada. Se han bombardeado hospitales, se han bombardeado mezquitas, se han bombardeado iglesias, se han bombardeado escuelas de Naciones Unidas, de UNRWA, con población refugiada, mayoritariamente mujeres y niños. En UNRWA, concretamente, hemos tenido incidencias en 300 ocasiones, lo cual se traduce que tenemos 150 instalaciones que han sido destruidas y 400 personas asesinadas en nuestras instalaciones y más de 1.400 personas heridas en nuestras instalaciones. Estas personas son desplazados, son refugiados, es gente que huyó de sus casas y que se dirigió a nuestras escuelas pensando que bajo la bandera de Naciones Unidas sería un lugar respetado, y no lo ha sido. Con los días, este desplazamiento se convirtió en que casi el 70%, 80% de la población de Gaza hoy en día está desplazada. Hemos llegado a contabilizar a 1.900.000 personas. En la actualidad hay 1.700.000 personas desplazadas en Gaza. De ellas, ahora mismo, 1.500.000 se encuentran en la zona de Rafah. Si hablábamos que Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados, Gaza tiene 5 gobernaciones. Imagínense que compartimentan la franja en 5 partes. La más pequeñita es la gobernación de Rafah, que está en frontera con Egipto, y ahora mismo ahí hay 1.500.000 personas. Si ven las fotos de la ciudad de Rafah, no dan crédito de la cantidad de personas que hay en las calles de Rafah ahora mismo. Prácticamente no se puede circular en coche, es imposible, porque todas las calles están atestadas de población. Y están además en una zona donde es la zona más pobre de Gaza, donde principalmente era zona agrícola o zona de bancos de arena. No hay infraestructuras, no hay agua, no hay alimentos, no hay absolutamente nada. Las escuelas de UNRWA están atestadas de población. Hemos llegado a tener una media de 12.000 personas por escuela, cuando las escuelas lo que teníamos previsto era que podíamos acoger a 2.500 personas a lo sumo, y tenemos 12.500 personas en cada una de nuestras escuelas. Tenemos una media de 90 personas. Imagínense, creo que estamos aquí no más de 30 personas. Pues en una aula que probablemente es más pequeña que este salón de actos, duermen 90 personas y viven 90 personas. Solamente mujeres y niños, porque los hombres y los adolescentes tienen que dormir en el patio de la escuela, en la calle, para salvaguardar la integridad de las mujeres y de las niñas. Israel ha ido bombardeando el norte de Gaza, atacando a los hospitales, como digo, bombardeando absolutamente todo. Ha estado haciendo una operación masiva contra los hospitales. Comenzó con el hospital de Al-Shifa, el hospital de referencia del norte de la Franja de Gaza. Alegó que allí estaban los cuarteles generales de Hamas, en el subsuelo. Para ello asedió durante días el hospital. Los hospitales han sido también zonas donde las personas han ido a refugiar, y hay miles de ellas en cada hospital refugiadas, también pensando que como el derecho humanitario internacional prohíbe que los hospitales y los centros sanitarios sean atacados, pues pensando también en ello, se han refugiado en los hospitales.
Con lo cual, cuando han estado atacando a los hospitales como Al-Shifa, han estado primero asediándolos, bombardeándolos, asediándolos con tanques, disparando con francotiradores, se ha disparado al personal sanitario, se ha disparado a los pacientes, a los heridos. En el hospital de Al-Shifa, que estuvieron muchos días bajo asedio, los cadáveres no podían ni siquiera enterrarlos y tuvieron que enterrarlos en el patio del hospital, en una fosa común, porque estaban empezando a descomponerse. Y cuando ya el ejército entra dentro del hospital, detiene a los médicos. Hay muchos médicos detenidos que no se ha vuelto a saber nada de ellos, no solamente de Al-Shifa, de otros hospitales también. Y los que han regresado de las detenciones han contado que les han sometido a todo tipo de torturas. Y conocerán el caso de los 38 bebés en incubadoras, que también afortunadamente se consiguió transferir a muchos de ellos, pero su vida estuvo en riesgo durante muchísimo tiempo porque no había electricidad, con lo cual era imposible mantenerles vivos. Finalmente se les consiguió evacuar, y aquí hablo de evacuar de verdad, porque la Naciones Unidas y la Media Luna Roja consiguió transferirles en ambulancias, les llevaron a Egipto. No todos han sobrevivido, pero algunos de ellos están vivos y están afortunadamente en Egipto. Esto que hemos visto en Al-Shifa lo ha repetido en todos los hospitales y ahora mismo está sobre todo el hospital de Nasser en Han Yunis. Han Yunis es la gobernación que está antes de Rafah, es el sur de Gaza, antes de Rafah. Ahora mismo las operaciones militares terrestres y los bombardeos donde más intensidad están teniendo ahora mismo es en Han Yunis. Pues en Han Yunis está el hospital de Nasser y el hospital de Al-Amal, y hoy me confirmaban que el ejército ya ha entrado dentro del hospital de Nasser. Llevaban también una semana bajo asedio, rodeados de tanques, francotiradores. Han repetido absolutamente lo mismo que pasó en Al-Shifa. Y volviendo al tema del bloqueo, el 26 de octubre, tras la presión de la comunidad internacional, se logra que Israel autorice la apertura del cruce de Rafah y comienzan a entrar los camiones humanitarios. Yo recuerdo que el primer día entraron 20 camiones humanitarios y todos los medios de comunicación recogían la noticia como un triunfo de por fin entra ayuda humanitaria en Gaza. Para que ustedes hagan una idea, antes del bloqueo, y hablando de unas condiciones en las que Israel solo permitía unas cantidades determinadas para mantener a la población de Gaza a modo de subsistencia, entraban una media de 500 camiones diarios. Además, estos camiones no solamente entraban ayuda humanitaria, entraban también mercancías para el comercio y además, aparte, entraba combustible. Cuando hablan de que entran 20 camiones, evidentemente esto es absolutamente irrisorio. A fecha de hoy, lo que se ha conseguido es que entren una media de 150 camiones en el mejor de los casos. Cuando hubo la tregua por el intercambio de rehenes, llegaron a entrar 200 camiones, con lo cual no ha habido ni un solo día desde el 7 de octubre que haya entrado las cantidades necesarias para mantener a la población. ¿Y qué ha causado esto? Pues esto ha causado ya la hambruna en Gaza. Naciones Unidas hace poco ha hecho un estudio en el que ha confirmado que Gaza se encuentra al nivel 5 de hambruna. Este es el nivel más alto de la escala de la inseguridad alimentaria del barómetro de Naciones Unidas, y ha concluido de que hay ahora mismo 500.000 personas con hambre extrema dentro de la franja de Gaza, pero que la totalidad de la población en Gaza está pasando hambre. Y ya se cuentan con niños con desnutrición y ya se cuentan con madres desnutridas y con madres lactantes desnutridas. Y esto es, en definitiva, lo que está haciendo Israel es utilizando la ayuda humanitaria, la comida, la está utilizando como arma de guerra. Porque esta hambruna la ha creado Israel con la decisión de no entrar a ayuda humanitaria. Pero es que, además, la comunidad internacional continúa presionando. Hay más cruces fronterizos. Rafah es un paso pedestre. No está habilitado para la entrada de camiones. Por eso, y por los registros exhaustivos que hace Israel hasta en 3 veces a los camiones que entran en Gaza, que nos hacen bajar las mercancías, las registran y nos hacen volverlas a cargar hasta en 3 ocasiones, es imposible entrar más de 150 camiones diarios.
Con lo cual presionamos para que abran otro cruce fronterizo, Kerem Shalom, que también está en el sur, que es israelí y que tiene muchísima capacidad. Finalmente acceden a abrir este cruce fronterizo y vuelven a entrar la misma cantidad de camiones. 150, 170, 100 camiones diarios. Con lo cual han abierto un paso fronterizo más, pero entra la misma cantidad de mercancía. En los últimos días, además, hay manifestantes israelíes en Kerem Shalom y están cortando el acceso a los camiones y llevamos varios días sin poder entrar mercancías. Contarles también que todo lo que los ataques a los hospitales, junto con el bloqueo, porque tampoco permiten entrar suministros médicos y medicinas, han hecho que los hospitales hayan colapsado y que no haya suficientes medicamentos. Tenemos testimonios terribles de amputaciones sin anestesia, como en las guerras que vemos en Netflix, amputaciones a niños de muy corta edad de sus piernas sin anestesia. Muchas veces estas amputaciones no son necesarias hacer, pero como no hay medicamentos, como no hay antibióticos, pues antes de que las piernas gangrenen o cojan una infección deciden amputar. No tienen desinfectantes, los médicos están exhaustos, imagínense 4 meses trabajando 24 horas al día en estas circunstancias y llegando cada día docenas de heridos y heridos de muchísima gravedad. Hay muchísimas imágenes de los hospitales, los pacientes en el suelo desangrándose, los médicos tienen que ver en qué condiciones está cada paciente y descartar aquellos que saben que no tienen muchas posibilidades de sobrevivir porque no tienen suficientes manos y no tienen suficientes recursos. Todo esto, además, el desplazamiento forzoso, el hacinamiento, la falta de medicamentos ha hecho que se cree una crisis de sanidad pública y que se estén propagando las enfermedades en la Franja de Gaza. Se han registrado miles de casos de diarreas, de enfermedades respiratorias, de enfermedades de infecciones en la piel. Tenemos registrados en las últimas semanas 8.000 casos de hepatitis A, hay sarna, hay piojos, etcétera, etcétera. No hay agua, la gente está bebiendo agua sucia, incluso está cocinando con agua salada, directamente la cogen del mar y esto está propagando también muchísimas enfermedades. Y ya para terminar, me gustaría contarles la situación de UNRWA en la actualidad. Supongo que habrán oído en los medios de comunicación que Israel ha acusado a 12 miembros de la agencia de haber participado en los ataques del 7 de octubre. Les pongo en antecedentes. El día que la Corte Internacional de Justicia anuncia su dictamen sobre que es plausible que Israel esté cometiendo genocidio y dicta una serie de órdenes para prevenir este genocidio, esto se comunica a la 1 hora española y a las 3 de la tarde salta la noticia de los 12 miembros de UNRWA que supuestamente han participado en los ataques del 7 de octubre. A nosotros nos llama Israel, el gobierno israelí, el ejército israelí, el sistema de inteligencia, nuestro comisionado general, le informa de esta situación y le da los nombres de los 12 acusados para que nosotros podamos confirmar que son trabajadores de UNRWA. UNRWA tiene 33.000 trabajadores. A lo largo de, no solamente trabajamos en Palestina, estamos en Siria, Líbano y en Jordania. Todo con refugiados de Palestina en estas zonas. Y confirmamos con nuestra base de datos que estas 12 personas son trabajadores de UNRWA, efectivamente lo son, 10 de ellos están vivos en Gaza, 2 están muertos y inmediatamente como medida cautelar se decide rescindir los contratos con ellos y ponernos a disposición de facilitar cualquier información y evidentemente si se demuestra que son culpables, pues colaborar para que se les pueda juzgar. Inmediatamente después de los despidos, nuestro comisionado general viaja a Nueva York a contarle personalmente al secretario general de Naciones Unidas esta situación y a pedirle que abra una investigación independiente por el máximo órgano de investigación de Naciones Unidas para que determinen si estas acusaciones son ciertas o si hay pruebas para poder culpar a estas personas. Este equipo de investigación está ya en Amán
y ha empezado ya a trabajar y esperemos que realmente Israel colabore y proporcione las pruebas que dice tener. Se ha filtrado a la prensa el informe que se ha compartido con los donantes de UNRWA. Nosotros no tenemos este informe, no lo han compartido con nosotros. Se ha dado a los donantes y parece ser que se ha filtrado a la prensa porque Financial Times, Sky News y Channel 4 ha publicado artículos sobre ello. Dice que es un informe de 6 páginas en los que no hay ninguna prueba. Esto lo dicen los medios, no lo decimos nosotros. No sabemos si las pruebas están solo en el informe o no las ha compartido. El caso es que a partir de ese momento 16 donantes de UNRWA, 7 de ellos los más importantes de la agencia, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, Japón, han decidido cortar los fondos a UNRWA. El dictamen de la Corte Internacional de Justicia decía que había que aumentar la ayuda humanitaria a la población. El recorte de las ayudas a UNRWA significa que a partir de finales de febrero no vamos a poder seguir operando ni en Gaza, ni en Líbano, ni en Siria, ni en Cisjordania, ni en Jordania, porque no vamos a tener fondos para continuar. ¿Y esto qué va a significar? No es que lo diga yo, pero UNRWA es insustituible. ¿Por qué UNRWA es insustituible? Porque tenemos 33.000 trabajadores. No hay ninguna agencia de Naciones Unidas en Oriente Medio que tenga este número de empleados. En Gaza tenemos 13.000 trabajadores. Si preguntan a la Organización Mundial de la Salud, si preguntan al Programa Mundial de Alimentos, les dirán que tienen 200, 150, y de ellos yo no sabría decir ahora mismo cuántos están trabajando. Yo les puedo decir que en UNRWA ahora mismo hay 3.000 personas que pese que han sido bombardeadas sus casas, han sido desplazados, han matado a sus familias, hay 3.000 trabajadores de UNRWA que están trabajando ahora mismo. Somos, por tanto, la operación más grande de Naciones Unidas en Gaza. Somos los que te estamos poniendo a disposición ahora mismo de todas las agencias y de las ONGs toda nuestra infraestructura, todos nuestros camiones, todo nuestro personal y todos nuestros almacenes. Somos los que estamos entrando físicamente la ayuda dentro de Gaza y somos los que físicamente estamos distribuyendo la ayuda en Gaza. En nuestras instalaciones y alrededor de nuestras instalaciones hay 1.700.000 personas que dependen de UNRWA. Nosotros somos los que estamos intentando llegar al norte de la Franja de Gaza, donde Israel prohíbe las distribuciones de ayuda y nos han atacado los convoys en 3 ocasiones. Han asesinado a 156 trabajadores de UNRWA. Si UNRWA cesa las operaciones, se acaban las operaciones humanitarias en Gaza, con lo cual se abandona a toda la población de Gaza y no va a haber nadie que nos pueda sustituir. Aparte de todo ello, en estas últimas semanas Israel ha bloqueado un cargamento de harina que llegaba al puerto de Ashdod, que es un puerto israelí. Ha ordenado al puerto que no nos permita sacar la harina del puerto. Nos ha bloqueado las cuentas en Israel. Nos ha ordenado a todos los proveedores de UNRWA en Israel y en Jerusalén Este, les ha prohibido trabajar con nosotros. El ministro de la Vivienda ha pedido que nos expropien la sede central de UNRWA en Jerusalén y van a pasar una ley dentro de nada en el Parlamento para cancelar, prohibir las operaciones de UNRWA en Jerusalén Este. Y solo quiero decirles que antes de que todo esto ocurriera, Benjamin Netanyahu dijo que había que acabar con UNRWA. Y antes de que esto ocurriera, un parlamentario israelí dijo que para ganar la guerra en Gaza era necesario acabar con UNRWA. Nosotros nos tomamos en serio cualquier denuncia, somos una agencia neutral, con lo cual si cualquier organismo, cualquier entidad, cualquier gobierno denuncia a UNRWA, nosotros nos lo tomamos muy en serio. Y esta denuncia nos la tomamos muy en serio. Evidentemente, no somos infalibles, pero hay que tener en cuenta, además, que trabajamos en un contexto de alto riesgo como es Gaza. Es una zona donde operan muchos grupos armados, es una zona en la que se sufren constantes bombardeos y nosotros somos solo una agencia humanitaria. No tenemos un servicio de inteligencia, no tenemos un servicio policial que pueda investigar a los 33.000 trabajadores que trabajan con nosotros. Evidentemente tenemos nuestros protocolos, tenemos una tolerancia
a que cualquier trabajador de Naciones Unidas, de UNRWA en concreto, pueda participar en un grupo armado o participar en actividades políticas, cero. En el momento que un trabajador de UNRWA se descubre que pueda tener cualquier relación, es inmediatamente cancelado su contrato. Y tenemos muchos protocolos para asegurarnos que las personas que contratamos no tienen ninguna vinculación con grupos armados. Es más, como nosotros no somos infalibles y no tenemos un servicio de inteligencia, compartimos el listado de trabajadores con Israel, que sí tienen un servicio de inteligencia y que sí tienen una policía que puede investigar. Y compartimos todos los años el listado de los trabajadores de Gaza y Cisjordania y nunca nos han hecho una observación, nunca nos han hecho una advertencia. La última vez que compartimos el listado fue en mayo de 2023 y los 12 trabajadores estaban en ese listado. Si formaban parte de grupos armados, entiendo que su servicio de inteligencia lo hubiera detectado y nos hubieran avisado para ponernos alerta con la situación, y no fue así. Dicho esto, no negamos que esto pueda pasar. Como digo, vivimos en una zona de alto riesgo, con lo cual esto puede pasar. Pero que esto pase significa que hay que criminalizar a la totalidad de la agencia. Una agencia con 33.000 trabajadores que lleva 75 años operando en la zona más convulsa y más politizada del mundo. ¿En cuántos sitios, cuando se comete un atentado o cualquier acto delictivo, se le pregunta ¿y usted dónde trabaja? Porque vamos a cancelar todos los contratos o vamos a retirar toda la financiación al organismo o a la empresa en la que usted trabaja. Por mucho que estos empleados hayan podido participar en este ataque, UNRWA no es culpable, porque no podemos controlar lo que hacen 33.000 trabajadores fuera de su horario laboral, porque ni siquiera es legal que lo hagamos. Con lo cual, aunque esto fuera verdad, no puedo entender que se haya retirado la financiación a la agencia, porque al final lo que se está haciendo es castigar a la población palestina y es quitarle el único recurso, porque somos la única agencia con mandato para trabajar con la población palestina y son 6 millones de personas. Tenemos 700 colegios para 500.000 de niños y niñas. Tenemos 145 clínicas de salud que atienden a 3 millones de pacientes anuales. Tenemos servicios de formación profesional, atención a la mujer, microcréditos, ayuda humanitaria y ayuda de emergencia para 6 millones de personas. Y en febrero dejaremos de operar si los países no revierten la financiación a UNRWA. Y bueno, esto era lo que, no sé si me he extendido mucho. No, para nada. Quería transmitirles. No te has extendido. Yo creo, Raquel, que UNRWA, efectivamente, ellos dicen que necesitan que UNRWA desaparezca. Es que UNRWA es un testigo incómodo. Son como el notario que da cuenta de que hubo refugiados, de que hay refugiados y que fueron desplazados por el ejército de Israel. Porque ellos pretenden negar ese hecho. Cuando ellos hablan de que tienen derecho a la autodefensa, oiga, vamos a ver, usted está ocupando militarmente un territorio. ¿Quién es el que tiene derecho? El derecho a la resistencia lo tiene el pueblo palestino avalado por la ONU. Pero si usted está ocupando y además no permite movimiento ni actividad económica, ¿quién es el responsable? Hay que tener en cuenta además que nunca han permitido ni han hecho caso de ninguna actividad pacífica. El año pasado, durante todos los viernes, fue el año pasado, había las marchas de... Eso fue en el 2021, ¿no? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Hacían en Gaza todos los viernes junto a la frontera marchas, pero muy numerosas, que pretendían llamar la atención a lo que se llama la comunidad internacional, que ahora mismo ya estamos convencidas y convencidos de que no hay tal comunidad internacional, solo una ciudadanía muy solidaria y muy responsable, que tiene que seguir insistiendo para cambiar a sus gobiernos. Pero estuvieron haciendo manifestaciones pacíficas y pidiendo que poner fin al bloqueo. Claro que lo intentaron de manera pacífica, pero nadie les hizo caso. Y os voy a decir más, porque en varias ocasiones diferentes organizaciones solidarias
Se oye bien, ¿eh? Sí, Se oye bien, no pasa nada. Sí. Diferentes organizaciones solidarias pusieron en marcha lo que se llamó la Flotilla de la Libertad, que habríais oído, rumbo a Gaza. Se puso en marcha una flota, o flotilla, porque claro, no era una flota, que pretendía, no, al principio eran más y iban parlamentarios, europarlamentarios y parlamentarios de distintos países, que pretendía pues llevar mercancía, llevaba ayuda humanitaria y romper el bloqueo. Por supuesto que fue atacada por Israel, les dieron el alto y como no, bueno, no es que no obedecieran, es que, bueno, porque les dio la gana, porque dispararon y produjeron muertos. Se intentaron más ediciones de eso sabiendo que, bueno, vamos a hacerles caso, ¿no? Y a los que iban era, bueno, me subo al barco, pero oiga, cuando nos digan que no, pues ya no, porque estos disparan, ¿no? Pero sí que se intentó de manera pacífica muchas veces romper el bloqueo de Gaza, claro que se intentó, pero no hacen caso. Pero bueno, qué ingenuidad la tuya. Bueno, pero vamos a ver, lo que quiero decir es que ¿a qué se debe este relato? Y eso del derecho... Es el relato que existe. Ya, pero... Nos conocemos ya. Ya, pero es que tenemos que explicar, porque es probable que haya mucha gente que crea el cuento que nos cuentan. La mayor parte de la gente cree todos los cuentos, ya lo decía la canción. Eso tiene razón. Entonces, ahí no hay lugar a hablar de ellos. Pero en este momento yo creo que los que estamos aquí, perdonad por mi énfasis, sabemos de sobra. ¿Para qué vamos a andar con cosas? O sea, tú, perdona, nos cuentas, o usted o tú nos cuentas una historia que más o menos sabemos. Lo que pasa es que nos dan los datos más fehacientes para fundamentarla todavía más. Y es que casi no hay, o sea, se nos escapa incluso hablar del ataque terrorista de Hamas cuando los otros están haciendo terrorismo desde hace 40 o 50 años. Sí. Tú nos has contado unas cosas de Cisjordania y de todas estas historias que son absolutamente terrorismo, si lo queréis llamar de alguna manera. Entonces todavía jugamos el papel de la palabra. Hay que intentar disculparse cuando es obvio que los de Sudáfrica hacen la Corte Internacional hace este periodismo como, vamos, blanco-negro, ¿no? Y al día siguiente montan la película contra vosotros o contra UNRWA, me da lo mismo. Y todavía tenemos que estar hablando aquí como que no, oye, que son buenos nuestros chicos. ¿Pero qué dices, hombre? Pero si llevan años haciendo maldades inconcebibles.